La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, también de hablar con los protagonistas, algunos de los protagonistas de la jornada. Mañana, si yo no me equivoco, ahora me lo confirmará ella, mañana se cumplen 20 años desde que la banda terrorista ETA asesinara a tiros a Joseba Pagazaurtundúa. Su hermana, europarlamentaria de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, a la que ya saludo. Maite, buenas noches. Buenas noches. Ayer se conmemoró en Andoain este atentado, la muerte por asesinado por ETA de tu hermano. ¿Cómo fue el acto de ayer, lo primero de todo? Pues fue un acto muy emocionante de amigos, con un par de canciones que le gustaban a Joseba, una para empezar y otra para terminar, a las penas de abril de Suburbano, unas canciones como de libertad, de piratería, pero en el buen sentido, entendido de una manera estética, y con la intervención de una joven, de una asociación de chavales bastante nueva, que están trabajando en el campo de la deslegitimación de la cultura del terrorismo, porque sigue habiendo mucha legitimación del pasado, con Fernando Savater, que nos ha ayudado siempre durante muchísimos años, y bueno, y nosotros, claro. Los amigos. Para mí lo más novedoso, bonito también de todo esto es que, por lo que he visto, tú has decidido, no voy a decir cerrar una página, porque nunca se cierra, porque siempre estará ahí la memoria de tu hermano, pero sí cerrar esa página de estos actos, ¿no?, de conmemoración o de recuerdo. Bueno, son 20 años. Sí. La familia hablamos cada año si era necesario volver. Y durante muchos años pensamos que sí, que era necesario. Primero porque hubo varios años, bastantes años, en los que todavía ETA estaba activa y además intentaban amedrentarnos. Fueron años bastante complicados. Y después había todo un tiempo de mucha ambivalencia. Por una parte, cuando ETA no dejó de matar, pero no se había disuelto y hacía tanto chantaje, pues hacía falta voces que fueran conscientes de que no les debíamos nada porque dejaran de matar, que teníamos que estar muy vigilantes. En este momento ya el posterrorismo se ha asentado bastante y algunas de las cosas que nosotros podemos decir, las decimos, están dichas, y lo que hace falta más bien es una actuación de la sociedad que reclame cosas que hasta ahora no ha reclamado a los poderes públicos. Lo hemos dicho muchas veces ya. Y pensamos además que hay que dejar paso a nuevas generaciones que tienen nuevas formas. No podemos, en fin, yo no me imagino tener el mismo esquema de acto cívico que tenemos, que es muy emocionante y que la verdad pues hemos hecho todo lo posible para que sirviera, ¿no?, y para que fuera pedagógico. Pero pasa el tiempo y pensamos que hay que pensar cosas nuevas. ¿Tú tienes no hay que anquilosarse. Pero tú tienes la sensación de que en ese paso del tiempo también hay un paso al olvido. Vamos a ver, las sociedades tienen necesidad de algún tipo de olvido sobre los hechos traumáticos, pero si el olvido está hecho sobre la mentira, entonces se está edificando un problema de futuro. Ese es el riesgo que existe en el País Vasco, porque la agenda política en este momento, sobre todo la están marcando quienes destrozaron la convivencia de manera industrial, porque lo que están borrando es esa manera industrial de haber asesinado y quitan el significado político a las víctimas. Entonces dejan unas víctimas como si fueran unos particulares y, bueno, unos hechos de terrorismo que parece que, bueno, pues un error, ¿no? No, nada de esto es así. Si se priva el significado político a las víctimas, lo que tenemos es un blanqueamiento mucho más fácil de ese mundo que aspira de forma intermedia a esto que he dicho,
a que parezca, bueno, qué pena, todos hemos sufrido mucho, y a sacar a los presos de la manera más cómoda posible sin que colaboren con la justicia, pero eso es solo lo intermedio. Después vienen otras cosas. Ellos quieren que les demos la razón, ellos quieren tener razón, y para eso tienen que cargarse al régimen del 78. Así que, bueno, pues no sé, creo que tenemos muchas cosas que hacer, pero en el campo social y político es donde hay que hacerlas. Y bueno, pues cada uno tiene que tomar su responsabilidad. Nosotros ya como familia, en ese modelo de ir a Andoain cada año, creo que hemos hecho todo lo posible. Pero, bueno, las maneras de engaño de ese mundo son distintas, y posiblemente hay que buscar nuevas maneras de hacer análisis y de intentar llegar a la gente. Y por eso hemos invitado a los chavales estos de Gonón, que son jóvenes, que son de otra generación, y hay que dar hay que pasar el testigo. En esa nueva forma de hacer pedagogía, que Basta Ya sí que va a tener una presencia clara, ¿no? Y evidente. Bueno, Basta Ya tuvo una presencia clara y evidente hace 25 años, cuando hacía falta contarle al gobierno y contarle a la sociedad que se le podía vencer, que es la primera gran... Para vencer, lo primero es que hay que pensar que se puede vencer, y en aquellos momentos se pensaba que era invencible y que había que ceder, y por eso todos los gobiernos entraban a intentar negociar y les tomaba bastante el pelo, porque al final eso estimulaba más la violencia y su círculo. ETA empezó su fin cuando fue ilegalizada en 2003, y ahí es donde el mundo ya pues empezó también a pensar que, bueno, como entidad cívica, que no era una asociación, que era actividades ciudadanas de gente que nos juntábamos para proyectos, pues poco a poco fuimos dejando paso a otros. Lo que sí que hemos hecho estos días es conmemorar que Basta Ya, que se jugó la vida la gente de Basta Ya, entre ellos mi hermano, José Luis López de la Calle y otros, tuvo el mayor galardón que ha tenido en la Unión Europea un grupo europeo, el premio Sájarov a la libertad, la defensa de la libertad de conciencia. Como es algo que nadie contaba, pues hicimos una exposición para hablar de ello, porque hay algo universal en todos los premios Sájarov, y es que la disidencia de Navalny o de sus amigos en Rusia, o la oposición bielorrusa, o las mujeres de blanco, o la oposición venezolana, o tantos otros, lo que hay en común es pensar en los demás y poner el valor de comprometerse pese a los riesgos. Y como eso es importante, porque en todas las sociedades o en todos los momentos históricos hay algún sitio donde hace falta gente que tire para adelante del carro, nos parece interesante hacer esa exposición. Estos chavales de Gonón y otros jóvenes, hay que ver, tienen que desarrollarse y hay que dejarles espacio, sin paternalismo, hay que darles el apoyo si lo necesitaran, en fin, en lo que necesiten, sobre todo para que se sientan cómodos y fuertes y tiren para adelante. La verdad es que creo que hace falta gente joven. Sí, te iba a preguntar por eso, porque quiero decir, es verdad que en el País Vasco, yo que he vivido allí además muchos años, no era fácil, ¿no? El sacar adelante iniciativas como esta de Gonón. Yo no sé si entiendo que por lo menos desde que yo me fui las cosas han debido cambiar bastante, pero aún así todavía hay un clima de convivencia difícil. Y entiendo que para ellos no será fácil, ¿no?, sacar adelante este tipo de iniciativas. No, pero para las iniciativas ciudadanas, para cosas así, tampoco hace falta grandes masas. Lo que hace falta es gente con ganas, gente que se lleve bien y que decidan que hay que dejar las cosas un poco mejor y que piensen que forman parte de un eslabón en las sociedades para ir generando unas convivencias democráticas. En el País Vasco hace falta, sin duda, porque las instituciones no pueden suplantar un trabajo que, por otra parte, no se está haciendo en las familias. En las familias sigue habiendo muchos silencios. Toda esta generación, estos 20 años, no se les ha contado a los chavales las cosas. Los únicos que han contado mentiras ha sido el mundo de legitimación del terror. Entonces, hay montones de cosas que hay que hacer y hay que animarles. Hay que hablar con ellos y yo soy una mujer muy optimista y pienso que siempre hay gente dispuesta
hacer eso que es necesario para que las cosas no sean pues una chapuza absoluta, que es lo que si les dejamos va a terminar siendo. Si dejamos al mundo de Batasuna, desde luego tenemos mucho problema todos en la sociedad vasca y navarra, pero también en el resto de la sociedad española. ¿Se ha blanqueado ese mundo? Se está blanqueando, por supuesto, porque, vamos a ver, han sido unos estrategas crueles. Quienes están ahora al mando son los mismos que estaban al mando cuando estaban en comandita con el mundo del terror. Y son estrategas con mucha experiencia, saben hacer muy bien la propaganda, saben utilizar muy bien las debilidades y han vendido barato el apoyo a cambio del blanqueamiento, lo cual, en el fondo, es comprar muy barato su blanqueamiento. Y el Partido Socialista, pues, ha mirado hacia otro lado y ha aceptado estar en el poder en unas condiciones que, objetivamente, son un gran problema histórico. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, al final, entiendo que para que haya una convivencia en el País Vasco hay que aceptar que están ahí. Perdona que que te decía que para mejorar la convivencia o para cambiar el clima de convivencia en el País Vasco hay que aceptar que están ahí y que forman parte ya de la... Sí, pero una cosa es aceptar que están ahí y otra cosa es que algo que está pendiente en la sociedad vasca y que el Parlamento vasco estableció como un objetivo mínimo, que era el suelo ético que debían aceptar, no lo han aceptado. Aquí la cuestión es, ¿tenemos que volver a caer en el asunto de la pacificación, de que ellos pongan las líneas rojas? O sea, las líneas rojas son que ya no se puede decir nada que no les interese y la manera de ver el pasado es la que a ellos les guste. No es lo correcto. Después de lo que han hecho, no es lo correcto. Ser exigentes no quiere decir que no vayamos a conseguir cosas. Yeah. Antes de la ilegalización, ¿cuánta gente decía que eso no se podía conseguir? La primera acción en una batalla democrática es no allanarse. No allanarse a aquellos que no tienen razón. Lo que ha pasado es demasiado grave como para que ellos establezcan y nos domestiquen una vez más, ahora sin armas. Cuando se les han puesto límites, terminan entrando en los límites. ¿Por qué no hay que poner todos los límites necesarios para que la convivencia se establezca sobre bases sólidas y no sobre un síndrome de Estocolmo colectivo? No son invencibles, no eran invencibles. Y que ahora jueguen con nosotros para que empezamos a tener nuevos tabúes, a mí, sinceramente, no. O sea, si no lo acepté cuando mataban, ¿por qué hay que aceptarlo ahora? Y luego la convivencia es algo que, desde un punto de vista social, si somos mayoría, ellos tienen que ir entrando en los límites, primero, de no enaltecer a los terroristas por haberlo sido. Eso es un mínimo de los que hay que conseguir, y se puede conseguir. La semana pasada... Cuando la sociedad se planta un poco, echan para atrás. Bueno, pues hagámoslo. Porque tenemos razón en hacerlo. Y es bueno para ellos también, ¿eh? ¿Qué es esto del túnel del odio? Te iba a preguntar porque la semana pasada de esto hablasteis tú y José Ibarrola en el Europarlamento, ¿no? Sí. Cuando montamos la exposición conmemorativa del Premio Sájarov, el único Premio Sájarov a una organización del corazón de la Europa democrática, fue necesario pues porque teníamos una dictadura del odio y del silencio. Cuando nos pusimos a pensar cómo hacer una exposición, fuimos a lo esencial. Y lo esencial era que quienes se asomasen desde el Parlamento a aquel tiempo pudieran entender el contexto en el cual tuvimos que hacer el trabajo ciudadano. El túnel de odio es un recinto oscuro, como una especie de cueva negra o cárcel negra, donde cuando uno entra empieza a escuchar sonidos por unos altavoces que casi parecen unas cabezas amenazantes, que va generando no diré una cacofonía, pero va subiendo el tono de sonidos muy amenazantes, todos reales, todos tomados de la realidad. Y se encienden y se apagan, está a oscuras, pero hay unas luces en las que se ve en las paredes intermitentemente unas dianas. Y es tremendamente desazonante
durante 1 minuto y 40 segundos hace muy largo el entender lo que es el acoso grave. Y después de eso viene el discurso de aceptación del premio por parte de Fernando Savater, que tiene 2 minutos y se hace mucho más corto. Un discurso de hace 23 años que sigue siendo perfectamente comprensible y útil, porque estaba bien fundamentado entonces y sigue siendo necesario en la sociedad europea actual, porque hay otros fenómenos de odio y en algunas cosas se parecen. El acoso, da igual por qué motivo, se parece mucho a cualquier otro acoso. Los fenómenos de odio, por desgracia, son una constante en nuestros días. Y es verdad que en el Parlamento Europeo todo esto está teniendo ya no solamente el hecho de ETA, sino el odio que se desprende desde algunos fenómenos de la extrema derecha también, etcétera, está teniendo mucho impacto y entiendo que mucha preocupación, ¿no?, en el Parlamento Europeo. Sí. Sí, vivimos un momento en que las redes sociales han traído cosas muy buenas, pero las redes sociales han normalizado el discurso de intolerancia y han generado burbujas, y en esas burbujas hay gente que se ha cocido a fuego lento en prejuicios, da igual que sean de ultraderecha, que son muy preocupantes especialmente en la Alemania del Este, o de ultraizquierda, que son más habituales en Italia o en Grecia o en algunos otros países, o de todo en Francia, o el odio intolerante ligado al yihadismo, pero ya no como organización terrorista clara, sino como si fuera una serie de marcas, como consignas del odio en distintos lugares, y que además llaman la atención a personas muchas veces que tienen distorsiones cognitivas y problemas de estudios, y que terminan cogiendo un cuchillo y saliendo en distintos lugares de Europa a intentar matar infieles, ¿verdad? Sí. Y la polarización general. La polarización general que está llevando a la gente a extremos en lugar de llevar a la gente hacia los consensos democráticos. Y llevando a la gente a los extremos, lo que hacemos es debilitar la democracia, porque la democracia, sobre todo, lo primero está en la cabeza y en el corazón. Y la injerencia extranjera de países autocráticos busca esto, busca que las democracias se rompan desde el interior, porque a los países autocráticos no les gusta que haya democracias, porque si no, la gente que ellos tienen sometida puede pensar que en el futuro pueden ser como la Europa democrática. Maite, una última cuestión, porque tengo que preguntártela. Tú, que tiene más que ver con tu militancia en Ciudadanos y con la situación que está atravesando ahora mismo el partido, y tampoco sé qué planes tienes. Bueno, yo soy independiente en Ciudadanos. Estoy muy contenta con el trabajo que estamos realizando. Creo que Ciudadanos es muy importante en el Parlamento Europeo, porque si no hubiéramos estado primero UPyD y Ciudadanos y luego Ciudadanos en el grupo centrista, la defensa de España, por ejemplo, en 2017 y después, habría sido muy complicada, porque quienes estaban en ese grupo eran la gente de Puigdemont y el Partido Nacionalista Vasco. Y desde luego en estos temas, unos tenían que ver con ese secesionismo, que además estaba relacionado con los rusos, con el GRU y con el mundo de Putin y con la diplomacia paralela y con toda la desinformación de Sputnik y de Russian Today. Y hace falta que haya partidos constitucionales españoles en distintos grupos, porque si no somos más débiles. Y en lo demás, yo creo que también Ciudadanos, donde ha estado, donde está, ha hecho un gran trabajo, un trabajo muy meritorio, y el espacio liberal y de centro yo creo que sigue siendo necesario. Maite Pagazaurtundúa, un abrazo. Mañana es ese día para el recuerdo y, en fin, estamos contigo, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo. Lo mismo.